buenas noches una vez más para todos ustedes. Nos encontramos esta noche de hoy de jueves 23 de septiembre aquí desde las instalaciones del Teatro Zulima, el Teatro del Norte Santanderianos. Y en la noche de hoy, en este cuarto capítulo del Culturízate con el Teatro Zulima, traemos para ustedes a una persona que nos está acompañando de manera virtual en estos momentos. Estamos con él por medio de llamada, ahorita nos conectaremos por medio de videollamada también con esta persona. Se encuentra desde los Estados Unidos, exactamente desde Nueva Jersey. Para adelantarles, es una persona con más de 33 años de experiencia en la academia, ha tenido experiencia en las 3 ramas del poder público en Colombia, es abogado, es economista y actualmente también es consultor estratégico y dirige un programa académico allí en Estados Unidos. Quiero pues a todos ustedes darles la bienvenida a este Culturízate y darle la bienvenida desde allí, desde donde nos visualiza, donde nos escucha y desde donde va a dialogar con nosotros, al doctor Jaime Buenahora Febres. Doctor Jaime, bienvenido al Teatro Zulima. Pues un saludo muy cordial para usted, doctor Cristian Arley Becerra, para la Junta Directiva de la Fundación Cerámica Italia, y permítanme en primer lugar felicitarlos por esta labor cultural que están desarrollando en beneficio de Cúcuta del Norte de Santander, y de manera más particular felicitarlos por todo el maravilloso trabajo que están haciendo alrededor del Teatro Zulima, que sin duda constituye un ícono en la historia de nuestra ciudad. Doctor Jaime, una vez gracias por estar aquí presentes con nosotros en el Culturízate. Queremos iniciar esta sesión del día de hoy como lo venimos desarrollando. Damos este espacio para que toda la comunidad norte santanderiana, para que todos los seguidores de la Fundación Cerámica Italia y del Teatro Zulima puedan conocer un poco más allá de quién es el doctor Jaime Buenahora Febres y por qué no escucharlo ustedes de allí, desde donde se encuentra, desde el norte del continente, que nos dé a conocer quién es o cómo desea que sepan del doctor Jaime Buenahora. Bueno, en relación con mi trayectoria, con mi vida, debo decirles que tengo ya 68 años, los años pasan de manera fugaz, y que en ese largo recorrido que supera ya las 6 décadas, hay muchísimos recuerdos que se enmarcan en distintas etapas. Por ejemplo, la infancia y la adolescencia alrededor del Colegio Calasanz, del barrio Colsac, de actividades deportivas. Luego viene la época universitaria. Mis estudios de pregrado los desarrollé en la Universidad Javeriana en Bogotá, en relación con el derecho y la economía. Y más adelante estuve en Europa tratando de completar mi formación académica, estructurándome mejor, y finalmente diría yo que en lo que es la edad propiamente adulta y la del trabajo profesional, pues por supuesto estuve tanto en el sector público como en el privado en distintas actividades. Y bueno, yo debo decir que en esas etapas hubo algo que siempre me marcó en términos de disciplina, de ser curioso, de tener consagración, y ese algo es el deporte. Yo creo que el deporte es una actividad que implica no solo disciplina y exigencia consigo mismo, sino además, sobre todo en los deportes colectivos, compañerismo, aprender a desarrollar trabajo en equipo, a entender que uno solo no lo logra todo, sino que el esfuerzo de todos es lo que consigue el resultado. En fin, valorar a los demás, y también desde luego en los deportes individuales se desarrollan muchas cosas como la constancia, la perseverancia, el saber que nada es fácil en la vida. Y en ese marco del deporte, pues tuve oportunidad de estar siempre muy vinculado, por ejemplo, al fútbol a través de la Liga del Norte de Santander, también al ciclismo,
también en la Liga de Ciclismo del Norte de Santander y en el tenis. Y en las tres disciplinas obtuve resultados satisfactorios. Pero todo esto lo quiero resaltar porque eso es fundamental para tener disciplina académica, para ser un buen estudiante en el colegio, tanto en primaria como en bachillerato, para hacerlo también en la universidad, para ser curioso, para querer investigar, para tener sueños de escribir. Y yo diría que alrededor de eso entonces hay un tejido entre la formación académica y esa base deportiva. Pienso que eso es fundamental y cada vez que puedo transferirlo a mis estudiantes o a cualquier grupo humano, exalto el deporte como esencia de la formación. Y desde luego entonces, ya pasados los años de universidad, pues me inclino por la sociología, supero el ámbito propiamente jurídico y económico, me intereso por la sociología, por la historia, por el derecho comparado, por las relaciones internacionales y voy consolidando una formación. Debo decir que no me fue fácil escoger en la vida entre una formación humanística y una formación propiamente científica. Me encantaban las matemáticas, me inclinaba también por las ingenierías, pero sin embargo el tema social me capturó, me produjo gran curiosidad y en eso sigo trabajando hasta el día de hoy. Finalmente, debo decir que trato de llevar una vida sencilla, austera, sin privarme de nada, pero austera. Cultivo la amistad y amo la libertad. Y diría que entre la libertad y la amistad, pues se conjugan los dones más preciados que a la tierra dan los cielos, como diría el Quijote. De manera que siempre estoy listo a servir en sentido plural, pensando en la colectividad, pero también en sentido individual. Creo que no hay nada más satisfactorio para el espíritu que dar la mano, que ayudar a alguien, que dar de sí antes de pensar en sí. De manera que ese es a grosso modo mi camino recorrido y por supuesto continúo con ánimo de servicio, con curiosidad y con vocación por la investigación y por la escritura. Vale, perfecto. Muy buena esa descripción que nos acaba de dar el doctor Jaime. Ya conocemos entonces, confirmamos, es abogado, es economista, es consultor, es académico con bastantes años de experiencia, lidera algunos programas académicos allí en Nueva Jersey. Pero queremos también que nos comente, que le comente al público en general, cómo nace su amor por la literatura, cómo nace su amor por la historia y también por ser un líder, un gran líder en Norte de Santander. Resaltando, revisábamos hace algunos momentos que es autor de varios libros que habla sobre la democracia en Colombia, que habla sobre la Constitución Política del 91 y que habla sobre distintos procesos gubernamentales que se viven en nuestro país. Pues Cristian, acá hay varias preguntas en una sola. En primer lugar, el tema de la vocación por escribir o por la literatura. Y luego hablaremos del liderazgo. El tema de la pasión por escribir, diría yo que comienza a formarse desde los años del colegio. Nosotros leíamos, yo diría que los Escolapios o el Colegio Calazán se dejaron una impronta, nos motivaban bastante y en mi caso desarrollé siempre curiosidad por la historia, por la geografía, por la literatura. Recuerdo ahora que tuve un gran profesor de literatura de apellido Romero, que nos hablaba del boom de la literatura latinoamericana. Pero debo confesar que no fue en esa época, sino ya en la universidad que me interesé propiamente por la literatura latinoamericana, que en los años 60 vivía un boom a nivel internacional. Y, y ya en la universidad, con la lógica que el derecho otorga,
empieza uno a mejorar un poco lo que es el sentido y la habilidad para escribir. Pero repito, siempre más ligado a la historia y a la literatura que al derecho, que era lo que estaba estudiando. Y bueno, hice una tesis de grado larga, todo un libro alrededor de la adopción, que era una figura que para entonces tuvo una modificación importante, la Ley Quinta, y esa tesis tuvo bastante reconocimiento. Y me interesé también por la vida de mi abuelo, que fue historiador, con 2 obras clásicas en la historia de nuestra ciudad, cuyos títulos son Del antiguo Cúcuta y El terremoto de Cúcuta. Y curioseaba porque me llamaba la atención su estilo, obviamente muy, muy diferente al mío por las épocas, por todo, pero diría que esa vena y ese gusto por escribir no se hereda, pero sí había algo en esa ruta genealógica que me llevaba a mí a motivarme por las letras. Y en materia de liderazgo, yo diría que eso es todo un proceso. Los liderazgos se practican e implican sinceridad, amistad, darse antes de pensar en sí. Y la formación del liderazgo, en mi caso, diría yo que son facetas como la de ser buen estudiante y la de ser buen deportista, las que van construyendo ese liderazgo. Yo siempre estuve entre los 3 primeros de la clase, desde kinder hasta 6º bachillerato, y sacaba muy buenas notas, pero eso no es suficiente. Uno tiene que, en sentido práctico, a través de las relaciones humanas, de la amistad y del deporte, en donde también se construyen grandes relaciones, pues demostrar liderazgo. Digamos, uno no se dedica a querer ser líder, sino que las cosas se van dando de manera natural por los actos, por las gestiones, por los logros, y poco a poco se adquiere reconocimiento y surge de verdad el liderazgo. Pero en esa materia yo diría que fuera del tema de estudio, el deporte fue vital. Como ya lo dije, en 3 disciplinas deportivas, el fútbol, el tenis y el ciclismo, tuve pasión, particularmente en el fútbol, en donde me iba muy bien. Estuve vinculado a las ligas del departamento. Me conocí todos los barrios de Cúcuta. Jugábamos en potreros. En esa época de los años 68, 69, 70, Cúcuta tenía cantidad de canchas. Por ejemplo, donde hoy está el Palacio de Justicia, funcionó por muchos años la famosa cancha de la Coca-Cola, así la llamábamos, y así pasaba en Atalaya, en Sevilla, en San Rafael, en muchos sitios. De manera que construí grandes amistades, populares en sentido amplio, que siempre conservé, que todavía activo, y lo mismo me pasaba con el ciclismo, de manera que uno aprende de los demás en el día a día, trata de copiar lo bueno que tienen los demás, y en la medida en que uno tenga alguna virtud, pues también ofrecerla para que haya un tejido en las interacciones humanas que sea fructífero y que beneficie a todos. Y así se construye el liderazgo, y ese liderazgo de aquellos años me sirvió después en la vida universitaria y en la vida posuniversitaria para penetrar en el campo o el accionar político-social, ya como concejal, diputado, representante a la Cámara y otras facetas en donde la proyección hacia la colectividad es clave. De manera que letras, vocación por escribir y liderazgo son una especie de simbiosis, en mi caso personal,
que se forma desde luego a través de esos años de la primaria y el bachillerato y que se va consolidando con la universidad y con la vida profesional. Vale, muy buena anécdota, muy buen comentario los que pues, nos acaba de entregar el doctor Jaime Buenahora acerca pues, de quién es como tal actualmente esta persona allí académica que se está dirigiendo con cada uno de nosotros. Queremos hacerle una pregunta clave antes de iniciar ya como en la temática principal, en esto que estamos viviendo durante estas fechas y que vamos a vivir ahorita en 2 semanas aquí también en nuestro municipio y sobre todo también en el Teatro Zulima. Antes de llegar allí, quiero hacerle como una pregunta muy puntual, usted de pronto nos sabrá responder, y es, doctor Jaime, ¿por qué elegir a Francia? Bueno, Francia es un país maravilloso. Yo desde la época del bachillerato tuve alguna curiosidad, pero a decir verdad fue en los Estados Unidos. Yo tuve oportunidad de ser becario de la organización American Field Service durante un año. Hice mi senior year o el último año de bachillerato high school en los Estados Unidos, en Chappaqua, en el estado de Nueva York, en el colegio Horace Greeley, que lleva el nombre de un gran poeta, periodista, escritor y político norteamericano del siglo XIX, y conviví con una familia norteamericana durante un año largo, y allí conocí algunas personas relacionadas con Francia, una niña que influyó bastante en mí y que incrementó mi curiosidad por ese maravilloso país. Y cuando empecé a estudiar Derecho en la Javeriana, por las tardes, todas las tardes, le dedicaba 2 horas al francés en la Alianza Colombo-Francesa, de manera que en 5 años aprendí bastante la lengua. Y al terminar la universidad, me fui a vivir a Francia en el propósito de continuar mis estudios. Allí cursé 2 maestrías, una en Sociología del Derecho, cuyo foco era Sociología de la Historia, y la otra en Ciencias Políticas. Después pasé a Alemania, también un país extraordinario en su cultura, pero esos años me permitieron descubrir mucho más profundamente la historia, la literatura, la cultura y la influencia de Francia en el viejo continente y yo diría la influencia de Francia en la cultura occidental. Y permítame recordar, por ejemplo, que muchas veces olvidamos que como bastión que es Francia de la cultura occidental, fue un país o un pueblo, el francés, absolutamente clave para detener el expansionismo del Islam. Y en el año 732, en la batalla de Poitiers, los merovingios o los reyes francos son los que derrotan los ejércitos musulmanes. De lo contrario, el Islam hubiera seguido tomándose Europa. Se quedaron con España y Portugal, con la península ibérica por otros siglos. Y también en las cruzadas, Francia fue el país motor que enfrentó el Islam. Y así podría poner muchísimos otros ejemplos, ni más ni menos que la Revolución Francesa, que manda un mensaje de libertad al mundo entero y que sirve de raíz, por ejemplo, para la independencia en las naciones latinoamericanas. De manera que por donde uno quiera, a pesar de no ser hoy la potencia mundial, Francia sí tiene en todo sentido, por su historia, por su literatura, por sus proyecciones artísticas en general. Cualquier tema cultural muestra que es un país absolutamente maravilloso, extraordinario en su cultura. Y hoy por hoy todavía sigo muy vinculado a Francia. A estas alturas, con 68 años, estoy haciendo un doctorado en Derecho Público Comparado y en Sociología en la Universidad de la Sorbonne. Me divierto escribiendo y voy con relativa frecuencia a Francia. Vale, entonces ya conocemos un poco más, o sabiendo un poco más de quién es el doctor Jaime Buenahora Febres, que nos acompaña en la noche de hoy, en este 4º capítulo del Culturízate con el Teatro Zulima. Queremos ya entrar a profundizar en algo, pues ustedes lo visualizan en nuestra pantalla gigante del teatro, y es esa villa histórica, y es
toda esa vivencia que se tuvieron hace 200 años para que se generara lo que hoy es la República de Colombia desde aquella Constitución de Cúcuta. Quiero que utilicemos pues esta sesión para que usted, doctor Jaime, muy conocedor de la historia, una persona que ha escrito muchísimos libros, que ha escrito distintos artículos de investigación, nos pueda expresar o nos pueda culturizar acerca de toda esa historia de cómo se vivió en la ciudad de Cúcuta, cómo se vivió en esa villa histórica de Villa del Rosario, todo este proceso de la Constitución de 1821, cuál fue su antes, cómo se desarrolló y qué sucedió posteriormente a esta creación de la República de Colombia. Bueno, Cristiana Ley, en primer lugar, permítame decir que el estudio en general tiene que afrontarse con base en la filosofía de Sócrates. Es decir, uno aprende y aprende y aprende, pero todos los días concluye, solo sé que nada sé. Es decir, uno nunca termina de aprender. Y por simple dialéctica, en el otro extremo de ese pensamiento socrático está el hecho de que la única manera de conocernos a nosotros mismos o de conocerse uno a sí mismo es entendiendo su pasado, su historia. El ayer influye tremendamente en el presente, en el hoy, en lo que somos. Entonces, ese es el valor que tiene la historia. Y la historia hay que saberla interpretar de manera sociológica. No se trata simplemente de memorizar unos hechos o unas fechas, sino de saber jugar con los distintos eventos, escenarios, personajes, etcétera, para armar un buen rompecabezas de sentido sociológico y filosófico. Entonces, quería hacer esta introducción porque eso es fundamental para entender a plenitud el sentido del conocimiento. Bueno, ya en concreto sobre la Constitución de 1821, pues permítame decirle que ese fue un evento absolutamente extraordinario en nuestra historia. Y por supuesto, es muy difícil para la generación presente tratar de imaginarse los hechos. En primer lugar, porque hay una diferencia de 170 años entre la expedición de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta y la Carta Política del 91, que es la que hoy nos rige. Y bueno, si uno lo ve en borrador, tiene que entender que han pasado por lo menos 6, 7, 8 generaciones. Y de manera sencilla hay que decir que la Constitución de 1821 para nosotros los cucuteños tiene un valor fundamental porque se realizó en nuestra geografía, en la Villa del Rosario, que está a pocos kilómetros, que también fue cuna o es cuna del general Santander, y esa Constitución tuvo su origen en el ideal de independencia que se concreta con la victoria ante la corona española y que por supuesto demandaba la puesta en marcha de un esquema institucional que garantizara la formación y consolidación de la nueva nación o del nuevo Estado. Y si uno trata de comparar las cosas, pues lo importante es subrayar que hay un común denominador entre esa época, principios del siglo XIX, y la presente, alrededor de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana con sus necesidades, gestos altruistas, sueños, ambiciones, así como con su inmensa carga de egoísmo, de pasión, de intrigas, pues siempre está presente en la competencia y la lucha por el poder político y hace que gran parte de los ideales se conviertan en desesperanza y frustración para algunos personajes y sobre todo para la colectividad. Y esto lo menciono porque desafortunadamente lo planteaba en la Constitución de 1821 en un momento en que estábamos unidos con lo que hoy es Venezuela, Panamá y Ecuador,
pues termina desmoronándose en 1828 con la Convención de Ocaña. Entonces, si me permiten, primero que todo quiero enfatizar en que para la generación presente que quiera revisar y juzgar lo de 1821 es importante recordar que se trata de dos épocas y dos visiones. Y digamos lo siguiente, cualquier europeo granadino que hubiera sido contemporáneo de la Revolución Francesa, de las guerras napoleónicas y la independencia de la América Española, y despertare por unas horas, quedaría asombrado si le narraran acontecimientos posteriores como el surgimiento del proletariado, la Comuna de París, la Primera Guerra Mundial, la gran recesión económica de 1929, el ascenso de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, o si le narraran simplemente descubrimientos tecnológicos como los derivados del petróleo y la electricidad, el transporte en tren, carro, avión, las comunicaciones, radio, televisión, internet, o la llegada del hombre a la luna en 1969, o los viajes que estamos viendo ahora al espacio. En fin, todo esto le parecería una ficción absolutamente fantástica. Entonces, quien quiera juzgar esa época tiene que partir de una frase sabia de Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. Solo bajo esa premisa es posible entender lo que pasaba en 1821. Y de manera simple, digamos que el pensamiento político en toda la América Española de principios del siglo XIX se nutría de los ideales de la Revolución Francesa, básicamente alrededor de los conceptos de libertad, igualdad, seguridad, propiedad y resistencia a la opresión, que habían puesto en jaque el sistema monárquico imperante en los últimos 300 años en toda Europa y que se conocía como el Antiguo Régimen. Ese poder político de los reyes que había sido legitimado y socializado como un poder derivado de Dios, al punto que algunos lo interpretaron como un poder absoluto, era cuestionado en la Revolución Francesa y daba paso a la soberanía de la nación como cimiento fundamental para estructurar una constitución, es decir, una forma de organización estatal. Y esos acontecimientos de conflictividad, de violencia que conformaron la revolución y que marcan toda una década, pues tuvieron como sustento grandes filósofos, entre ellos a Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, D'Alembert, Holbach. Y quiero recordar algunas cosas para entender cómo pensaban Bolívar, Santander, Nariño, todos nuestros próceres. La Declaración de los Derechos del Hombre del 26 de agosto de 1789, que señalaba no solo una serie de derechos personales, sino también colectivos o comunitarios, y que les daba una proyección universal, en tanto que los percibía como derechos naturales, imprescindibles. Y eso se convirtió en un documento precursor, y distintos borradores hubo. En París, por ejemplo, sobresalen los borradores de Lafayette, de Robespierre. Y aunque esa declaración no contempló finalmente el tema mujer, ni tampoco el tema esclavitud, sí hubo debates muy álgidos. Esto lo menciono porque hoy se habla mucho de la igualdad de género, del feminismo, etcétera, etcétera. En los Estados Unidos hace 2 años empezó a desarrollarse el movimiento Me Too para proteger a la mujer. Pues bien, en 1789, Olympe de Gouges, una mujer feminista y revolucionaria, redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y pulió tanto eso que en 1791 lo presentó a la Asamblea y bueno, llegó a decir que si no se aprobaba esa declaración, también basada en la mujer, pues la revolución fracasaría.
Y del mismo modo, muchos años pasaron, por ejemplo, para lograr la abolición de la esclavitud, pero en esa Revolución Francesa también hubo álgidos debates. Esto lo menciono porque el tema mujer o el tema esclavitud tienen que ver también con la Constitución de 1821 de la Villa del Rosario de Cúcuta. Ahora, entre nosotros, la primera traducción americana de esa Declaración de los Derechos Humanos o de los Derechos del Hombre la hizo Antonio Nariño, se publicó en Santa Fe de Bogotá en 1793 y tuvo tanto impacto que incrementó el entusiasmo de quienes luchaban por la independencia. Lo otro que hay que recordar para entender cómo pensaban nuestros próceres es que a principios del siglo XIX buena parte de Europa es sacudida por la pretensión de Napoleón Bonaparte en el sentido de conquistar toda Europa. Y eso llevó, por ejemplo, a que las tropas de Napoleón ocupan España, termina arrestado el rey Fernando VII y designa Napoleón a su hermano José Bonaparte como rey en España, y eso produce una gran reacción. Pero ya en España también raíces liberales del pensamiento de la Revolución Francesa pues empezaban a germinar, empezaban a producir algunos frutos. Y en Cádiz, por ejemplo, en 1812 se proyecta una constitución bastante liberal. Entonces, todo esto es lo que impregna el alma de los revolucionarios en las distintas partes de la geografía latinoamericana. Hacia 1810, o sea, 21 años después del estallido de la Revolución Francesa, gritos de independencia se proclaman en Caracas, Mérida, Pamplona, tan cerca de Cúcuta, Cartagena, Tunja, Santa Fe, al igual que en el México moderno, que entonces se llamaba Nueva España, o en el sur del continente, en particular en Buenos Aires y Santiago. Y ese es el liderazgo de Miranda, de Simón Bolívar, de Francisco de Paula Santander, de Nariño, de Hidalgo, de Morelos, de San Martín y de O'Higgins. De manera que todos reclaman independencia. Y esa lucha nuestra es mucho más cruenta, por ejemplo, que la desarrollada por los norteamericanos frente a Gran Bretaña. El ejemplo de la independencia de los Estados Unidos de América es importante, es para entender dos contribuciones al constitucionalismo que tienen mucho que ver con la Constitución de 1821, que son, uno, el presidencialismo y dos, el federalismo. Y finalmente nosotros terminamos adoptando el esquema presidencial, pero no el esquema federal, a pesar de que la Capitanía de Venezuela, Ecuador y la Audiencia de Panamá habían sido administrados separadamente por la corona española. Nosotros adoptamos el centralismo. Pues bien, desde su regreso a Europa en 1807, Simón Bolívar se entrega a toda esta causa libertaria. Da lo mejor de sí en lo que es su formación humanística, que demuestra en sus escritos, por ejemplo, el Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica, el Congreso de Angostura. Pero además de eso, de esa gran formación humanística, Bolívar era un genio militar y esto lo consolida con victorias contundentes como las de Carabobo, Boyacá, Junín, y también con algunas derrotas como la de Puerto Cabello en los años aciagos de la Reconquista Española. Pero todo eso lo forma. De manera que desde muy joven Bolívar muestra su gran visión o la dimensión de su espíritu, y en el Congreso Gran Colombiano de 1821 trata de plasmar todo eso con la unión de la Nueva Granada y la Capitanía de Venezuela, a la cual, repito, se agregaría Ecuador una vez sellada la victoria. Pero hay otra cosa importante para entender cómo pensaba esa gente. Es que en el contexto internacional, la suerte de las nuevas repúblicas de Hispanoamérica seguía ligada al acontecer europeo. El Tratado de Viena en 1815
pone fin a las guerras napoleónicas, se restablece el régimen monárquico. Entonces viene la reconquista. Es lo que nosotros conocemos como el periodo de Pablo Morillo, etcétera, etcétera. Pero además en términos económicos, Gran Bretaña, que ha sido victoriosa contra Napoleón, impone el libre cambio como modelo económico internacional, es decir, se pasa de la producción por unidades a la producción en masa, dado que la revolución industrial ha avanzado, y todo ese proceso caracteriza el mayor bloque de transformaciones tecnológicas, económicas y sociales de la humanidad desde el Neolítico, diría yo. Y ese es un punto de inflexión en la historia que tiene un gran efecto en la Gran Colombia entonces naciente. España deja entonces de ser una potencia de primer orden, es una potencia de segundo orden, pero se ve muy golpeada por la pérdida de sus colonias. Entonces, todas estas circunstancias permiten entender mejor la visión, el contenido y el alcance de la Constitución de 1821. Esto es clave. Ahora, pasemos rápidamente a hablar un poquito de las instituciones, de cómo se fundamenta la separación de los poderes o cómo se estructura el Estado. Lo primero que uno tiene que señalar es que la Constitución identifica el conjunto de reglas fundamentales de una sociedad, es decir, un poder muy superior. Pero alguien tiene que estar investido para elaborar esa Constitución. Entonces, ese es el poder constituyente, que deriva de la facultad que tiene una comunidad autónoma, independiente, para darse su propia forma de organización político-jurídica. Ese, repito, es precisamente el poder constituyente. Hegel decía, toda constitución emana del espíritu de un pueblo, que es el resultado de su propia historia y de su victoria para obtener independencia y autonomía. Y su fundamento es trascendente al orden jurídico, lo que implica que su justificación no se encuentra en ninguna legitimidad jurídica anterior. Es el resultado de una revolución, de una guerra de independencia, etc. De manera que su significación política lo hace rebelde a cualquier integración total en un sistema jerarquizado de normas. Se encuentra ese poder constituyente justamente en el punto de intersección entre la política y el derecho. Y si uno mira entonces 1821, pues ese poder constituyente es el de esos próceres o delegatarios que se reúnen en la Villa del Rosario, que deriva de su victoria, que es lo que los legitima, su victoria ante la corona española. Exactamente igual había pasado en Francia con la Revolución. El triunfo de la Revolución sobre la monarquía se expresa en esos revolucionarios que redactaron la Declaración de los Derechos del Hombre y que después hicieron la Constitución de Francia. Entonces, es evidente que al formarse un nuevo Estado, como ocurrió en 1821, no puede hablarse de la existencia de un orden jurídico preestablecido. No, el orden jurídico preestablecido era el de los españoles, pero no el nuestro. Entonces, el poder constituyente primario de esa época interpreta la independencia y recoge la soberanía que deriva de esa victoria, repito, frente a la corona española. En 1821 también hay que decir que la idea de democracia como sustento de la organización societaria se desarrolló, desde luego, en la interpretación, en el alcance de la época. Es decir, si bien aparecen expresiones como que el gobierno es popular y representativo, la palabra democracia o democrático no aparece en el 1821, pero sí se entienden sus aristas, sus componentes, porque, repito, se habla de un poder que es el del gobierno, entendido como popular y representativo.
Y la soberanía nacional, hay que decirlo, no descansaba en la generalidad del pueblo, porque los esclavos son excluidos, porque también algunas instituciones de la colonia alrededor de los indígenas, por ejemplo, se conservaron durante las primeras décadas de nuestra independencia. Es decir, se trataba de una abstracción que quedaba reducida al concretar el poder político, porque, repito, se diferenciaba entre hombres libres y no libres. Y era una democracia entonces restringida. Si bien se había plasmado la democracia como concepto, pues hay que entenderlo en las circunstancias de la época. Y obviamente en esa época, no solo para los delegatarios en la Villa del Rosario, sino para los norteamericanos y todos los europeos, la democracia se entendía bastante restringida, porque había barreras al derecho al sufragio, por ejemplo. No todo el mundo podía votar, dependía de su nivel educativo, dependía de su capacidad económica, de si pagaban o no impuestos, también de su condición de género. La mujer, por ejemplo, no podía votar. El primer estado en el mundo que otorga el derecho al sufragio femenino es el estado de Wyoming, en los Estados Unidos, en 1895. Es decir, 74 años después de la Constitución de 1821. En Colombia, el sufragio se otorgó a la mujer en 1953, mediados del siglo XX. Entonces, esa democracia que plasmaron los constituyentes en 1821 fue una democracia restringida por ventajas económicas y educativas, o por ventajas en cuanto que era al hombre al que se privilegiaba. Y lo mismo pasa con otras limitaciones en torno a la igualdad. La igualdad, por ejemplo, se percibe en términos relativos. La igualdad entre ciudadanos, porque, por ejemplo, existían hombres libres y no libres, es decir, había esclavos. Por supuesto, los esclavos no participaban absolutamente de nada, eran considerados cosas, mercancías que se podían vender o comprar, etcétera. Pero lo mismo ocurrió en los Estados Unidos. No podemos olvidar que los padres fundadores de los Estados Unidos, Washington, Jefferson, Madison, todos fueron grandes propietarios de esclavos. Y en esto quiero resaltar que Bolívar fue un genio maravilloso que, en concordancia con su formación humanística, por ejemplo, decidió liberar en algún momento todos sus esclavos, cosa que no hicieron otros. Bueno, sigamos. Con todo, hay que resaltar que la Constitución de 1821 otorgó la libertad progresiva a las negritudes. ¿Basado en qué? Basado esto en la libertad de vientres. Por manera que en sentido real, nosotros tuvimos que esperar el gobierno de José Hilario López, que decidió emancipar a todos los esclavos en 1851, o sea, 30 años después. Entonces, cuando uno habla de igualdad, tiene que colocarse en la época. Eso pasaba en todas partes del mundo. Y la igualdad que se concibe en la Constitución es una igualdad formal ante la ley. Somos iguales ante la ley. Pero la igualdad jurídica o la igualdad ante la ley no significa para nada igualdad material, por ejemplo, que es lo que después se va a plantear o replantear con los modelos socialistas. Bueno, pero de todas maneras, la Constitución de 1821 contempló otras facetas de la libertad. Por ejemplo, la libertad de pensamiento y opinión en el artículo 156. La libertad que correspondía a todos los ciudadanos, o sea, hombres libres, para reclamar sus derechos ante las autoridades. Asimismo, consagró con rigor la presunción de inocencia y el debido proceso. Y en tratándose de la libertad religiosa, no mostró la Carta Política de 1821 ninguna referencia específica, aunque su preámbulo se titula, y abro comillas, en nombre de Dios, autor y legislador del universo,
siempre me llamó la atención ese título del preámbulo, porque es como si recogiera el pensamiento cristiano, pero también la influencia de algunos masones constituyentes. Por eso se usa la expresión legislador del universo. Entonces, en general, los constituyentes de la Villa del Rosario adoptaron el catálogo de derechos humanos resultante de la Revolución Francesa, que desde la perspectiva actual corresponde a lo que llamamos primera generación de los derechos humanos, alrededor de la libertad, la igualdad, la seguridad, la propiedad y la resistencia a la opresión. Esas eran las circunstancias de la época y por tanto parecían suficientes esos derechos. Ahora, el modelo de organización estatal giró, por otro lado, en torno al centralismo, no obstante haber manejado España, la capitanía de Venezuela, la Nueva Granada y la provincia de Ecuador de manera independiente. Y se consagró el Estado de Derecho, que se fundamenta en el respeto a la ley. Y como forma de gobierno se adoptó el presidencialismo con fundamento en periodos de 4 años, y los departamentos que se establecieron pues serían administrados por un intendente nombrado por el presidente de la República y un gobernador que estaría bajo las instrucciones del intendente. Finalmente, acá hay que hablar de la separación clásica de los poderes públicos, cuyos cimientos se encuentran en los textos de John Locke y del barón de Montesquieu, porque eso tuvo especial significado en la Constitución de Cúcuta. De los 191 artículos que tiene esa carta política, 110, es decir, bastante más de la mitad, se dedican a las 3 ramas del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial. El título 4 se refiere al poder legislativo, se organiza de forma bicameral, es decir, con Senado y Cámara de Representantes. Para ser miembro del Senado era menester tener 30 años, ser colombiano de nacimiento y poseer propiedad inmueble. Y los miembros de la Cámara se llamaban diputados, debían tener mínimo 25 años. Y en distintas secciones se reglamenta lo pertinente a la división de estas 2 cámaras, los límites, las funciones, las atribuciones especiales que tiene el Congreso. Por ejemplo, fijar anualmente el presupuesto, contraer deudas sobre el crédito de Colombia y establecer un banco nacional. Bueno, entre las funciones más importantes en ese entonces se estableció lo relacionado con el escrutinio y las elecciones del presidente y el vicepresidente de la República. Y si pasamos al Poder Ejecutivo, ¿qué encontramos? Otros 35 artículos. Ese poder se deposita en el presidente de la República. Se requiere ser colombiano por nacimiento y tener las mismas calidades que los senadores, o sea, 30 años y 3 años de residencia en el territorio de la República, así como ser dueño de propiedades con montos específicos. Y la declaración la hace el Congreso para un periodo de 4 años. ¿Con base en qué? En la mayoría de las 2/3 partes de los votos de los electores que concurrieron a las asambleas provinciales, porque la votación era por grados, las locales, las parroquiales, las provinciales. Los que votaban en las asambleas provinciales, que pagaban más impuestos, tenían mejor condición educativa, eran los que finalmente decidían la ida o pertenencia al Congreso, y con las 2/3 partes se decidía quién era el presidente. El Poder Judicial se reglamentó en el título 6 con solo 10 artículos y se creó la Alta Corte de Justicia de Colombia, que mucho tiempo después sería la raíz de la Corte Suprema de Justicia. La componían 5 miembros, abogados en ejercicio, es decir, no suspensos, mayores de 30 años, y en el plano regional se consagraron los tribunales o cortes superiores y los denominados juzgados inferiores. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo se podía modificar la Constitución? Porque esto hay que explicarlo bien para que se entienda por qué fracasamos. Pues bien, se estipuló que en cualquier tiempo
las 2/3 partes de cada una de las cámaras podrían proponer modificación a algunos artículos, siempre que no estuvieran relacionados con los títulos relativos a la nación y su territorio, o sea, que no se tocara la integridad de la Gran Colombia. Y de manera especial se dispuso que, completada la liberación de todo el territorio, es decir, ya lograda la victoria en Ecuador, la carta no podía enmendarse sino transcurridos 10 años. Este punto es crucial, por lo que representó la Convención de Ocaña en 1828, entendida como antecedente de la desintegración de la Gran Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Pues una cosa son las instituciones y los sueños y otra los hombres que las interpretan. Evocando a Nietzsche, uno puede decir que el poder es la fuerza motivadora básica de la naturaleza y la sociedad humana. Y en la naciente república, alrededor de las concepciones políticas, de los ideales, de las ambiciones, surgieron múltiples tensiones y rivalidades que hicieron fracasar el modelo republicano concebido, porque en pocos años ya se violentaba la Constitución, en particular por las pretensiones separatistas de los venezolanos y los ecuatorianos. En Villa del Rosario se había aprobado la Constitución y se había decidido una nación unitaria y centralista. Se había elegido a Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander respectivamente como presidente y vicepresidente. Pero Bolívar, que continuó su lucha libertaria alrededor de Ecuador, Perú, Bolivia, de lo que hoy son esos territorios, pues dejó un gran vacío de poder que asumió Santander. Y el otro punto crucial es que adoptamos el centralismo. ¿Y por qué? Pues porque se creyó que en términos centralistas era más fácil contener de pronto una intención española de reconquista. Pero la realidad topográfica de este inmenso territorio, hoy Colombia tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, la Gran Colombia eran 2.5 millones de kilómetros cuadrados, o sea, 2,5 veces más grande. La realidad topográfica indicaba que era muy difícil gobernar eso de manera centralista. Era seguramente más fácil el federalismo. En todo caso, esas intenciones separatistas hacían que la Constitución empezara a ser desconocida entre los venezolanos, los ecuatorianos, etcétera, etcétera. Y el Congreso de 1827 se inventó que podía modificarse la Constitución, porque la regla que decía que no se podía modificar antes de pasados 10 años se interpretó no como regla, sino como una simple recomendación. Entonces convocaron la Convención de Ocaña. ¿Y allí qué ocurrió? Bolívar se encontró en minoría y decidió retirarse con los suyos, con sus amigos constituyentes. Se rompió el quórum. Bolívar vio que se estaba desintegrando la Gran Colombia y expidió el decreto que conocemos como el Decreto Orgánico de la Dictadura en agosto 27 de 1828. Pero no por ello puede uno pretender decir que Bolívar fue dictador. No, esta fue una cosa temporal. En el mismo decreto se presumía que en enero de 1830, o sea, año y medio después, habría un congreso para elaborar una nueva constitución. Esto lo digo porque la historiografía colombiana está dividida. Historiadores como Francisco de Paula Pérez defienden a Bolívar, mientras que otros como Diego Uribe Vargas descalifican ese decreto. Yo creo personalmente que ese decreto era necesario. Yo soy yo y mis circunstancias, repito. Y Bolívar lo hizo para mantener la unión gran colombiana. Pero después todo se agravó muchísimo, entre otras por la conspiración septembrina, o sea, el atentado contra Bolívar. Salió ileso milagrosamente. Los venezolanos desconocían por completo al gobierno de Santa Fe y alimentaban su convicción separatista.
sobre todo después de la suspensión del empleo de su líder, el general Páez, que había ocasionado el movimiento de la Cociata en Valencia. Y en Ecuador pasaba algo semejante con el general Flores. De manera que, en el fondo, la no presencia de Bolívar durante los primeros años, de 1821 a 1825-26, porque se fue a completar su gesta libertaria en favor de Ecuador, Perú y Bolivia, pues eso incidió notablemente en la evolución del poder político, en las envidias, ambiciones, etc. Y por otro lado, la debilidad en cuanto a que era más fácil consagrar el esquema federal que el centralista. Yo termino diciendo esto en alusión, o como lo afirmó el propio Libertador, en interpretación de nuestro premio Nobel literario García Márquez. Comillas, el hecho de no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos. Si algo hay que lamentar es la desintegración de la Gran Colombia, porque todo eso frustró el gran sueño concebido en la Constitución de 1821 en la Villa del Rosario, es decir, a pocos kilómetros de nuestra querida y amada Cúcuta. De manera que así termino pues toda esta explicación breve, concisa, de lo que fue la Constitución de 1821 en cuanto a ideales y esquema estatal. Vale, doctor Jaime, creo que mejor clase de historia no pudimos haber tenido en esta noche de hoy, de este jueves 23 de septiembre. Muy importante estos hechos claves que ocurrieron en esta Constitución de Cúcuta de 1821. Muy importante conocer pues nuestra historia, conocer nuestro pasado, conocer a cómo se generó hoy la República de Colombia, y ese es el objetivo de este programa, ¿no? Ese es el objetivo, culturizar a los nortesantanderianos, darles a conocer no solo aquellos proyectos de gestión sociocultural, sino también darles a conocer un poco pues, de lo nuestro, de las actividades o de aquellos grandes hitos que se han creado en Norte de Santander. Ya como nos cuenta toda esta historia, como ya se profundizó bastante, quiero aprovechar también para que nos dé una recomendación a nosotros, a los nortesantanderianos, para que le dé una recomendación a los seguidores del Teatro Zulima, y es: ¿cómo considera usted, desde conocedor de todos estos elementos, de todos esos hechos claves, cómo consideraría que el nortesantanderiano o que el cucuteño debe vivir o debe generar en este periodo de celebración del bicentenario de la República de Colombia? Bueno, yo pienso que no se trata de un día, sino de un año que celebra 200 años de historia. Y digo celebra porque, a pesar de muchas frustraciones y desesperanzas, sobre todo de lo que vivimos actualmente los colombianos, ese fue un punto de partida para construir identidad, para entender las raíces de nuestra cultura, de lo que somos. Y lo primero que recomendaría es profundizar en la historia. Repito, sobre la base de solo sé que nada sé. Y esa postura socrática implica también tolerancia ante la diversidad del pensamiento y de opinión. O sea, ser tolerantes es ser democráticos, es respetar la opinión del otro, es entender que se avanza más por fuera del unanimismo. Y esa sería mi principal recomendación, o sea, mirar la historia de manera desprevenida, identificar muy bien las fuentes de quién escribe, de quién dijo, de por qué lo dijo, etcétera, etcétera. Y entendiendo el momento, desde luego, recuerdo otra vez la frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. O sea, uno no puede juzgar 1821 desde la perspectiva de 2021. No, uno tiene que ponerse el traje de 1821, mirar el mundo de entonces,
en el tema tecnológico, en el tema económico, en el tema político, en la importancia que tenía Europa, que había subyugado toda América, después va a subyugar África, por ejemplo. Entonces, el ropaje, para mejor entender esa época y poder celebrarla en su verdadera dimensión, es atender esa frase de Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. O sea, no juzguemos bajo la perspectiva actual hechos de hace 200 años, sino coloquémonos en el pellejo, en la piel de quienes fueron actores y protagonistas. En segundo lugar, pues hay que resaltar que para nosotros como cucuteños tiene un especial interés, porque fue en nuestra geografía, en la inmediatez de Cúcuta, donde se llevó a cabo ese gran congreso gran colombiano. Y nada más satisfactorio que eso. decir como cucuteños que Colombia nació en Cúcuta es un honor, es un privilegio, y es también un compromiso y un reto, porque casi que somos los testigos primarios de todo el desarrollo republicano nuestro, y por lo mismo tenemos un compromiso inmenso. Yo diría que hay que celebrar, hay muchas razones para celebrar. El mundo avanza y nunca deja de avanzar, y la cultura política de 1821 pues hoy está muy superada. Tenemos 2 generaciones más de derechos humanos. La segunda, por ejemplo, que habla de los derechos económicos, sociales y culturales, donde aparecen el derecho a la educación, la salud, la vivienda, etcétera, etcétera. Y la tercera, con derechos como el medio ambiente, el derecho de los consumidores, el derecho a la paz, etcétera. Y lo digo porque la cultura política avanza y avanza y avanza. En este transcurrir, por ejemplo, de 200 años, se abolió la esclavitud, se otorgó el derecho a la mujer para votar, etcétera, etcétera. Y fíjense que en algunos aspectos logramos nosotros primero cosas que sociedades industrializadas. El racismo en los Estados Unidos sigue siendo inmenso. Vimos lo de George Floyd hace un año, etcétera, etcétera. De manera que hay muchas razones para celebrar, pero mi primer consejo es: revisemos la historia, revisemos las fuentes y coloquémonos el ropaje de quienes fueron actores y protagonistas. Y así entendemos, con un pensamiento libre, abierto, la época, y seguramente la podemos festejar mejor. Vale, le agradecemos a nombre de la Fundación Cerámica Italia pues esas recomendaciones que nos entrega, todo este contenido de historia que nos ilustra. Y asimismo, pues la invitación está hecha, ¿no, doctor? Está hecha para todos los nortesantandereanos para que sepamos cuál es esa mejor forma de vivir lo que es este hecho patrio, lo que es el Bicentenario de la República de Colombia. Quiero pues ya para finalizar, entendiendo pues que también tiene ahorita en estos momentos otros compromisos desde allí, quiero que finalicemos sin antes hacerle la pregunta que desarrollamos en el Culturízate, y es: ¿qué recuerdo, qué anécdota le trae a usted el Teatro de los Nortesantanderianos? ¿Qué experiencia ha vivido usted desde aquí, desde el Teatro Zulima? Bueno, el Teatro Zulima es un ícono para la ciudad de Cúcuta, y yo diría que para comenzar hay que felicitar a la Fundación Cerámica Italia, a quienes integran su junta directiva, a usted, Cristian, y a todo el equipo que rodea la fundación, por interesarse en mantener, en recuperar, en fortalecer el significado y alcance que tiene el Teatro Zulima. Y nada más grato que pensar en su nombre, porque evoca la historia y nos recuerda raíces que tenemos que exaltar. Zulima, Guaymaral, Zulia, Tonchalá, Tundaya, son parte de esa docena o quincena de nombres que todavía no son familiares en el día a día, y que muestran nuestras verdaderas raíces. De manera que
recuperar esas raíces y pensar en nuestra historia es algo que tenemos que hacer porque, como se dice, quien no conoce su historia y a veces, así como tiene aciertos, tiene desaciertos, pues se expone a repetir desaciertos. Y en sentido práctico, con inmenso cariño recuerdo el Teatro Zulima, entrelazándolo con los años de infancia, de adolescencia, de primaria y bachillerato, porque uno iba de manera alegre, lleno de contento, cada domingo a la sesión matinal en los años de primaria, sesiones que comenzaban hacia las 9:30, 10 de la mañana, y recuerdo cantidad de películas y cintas de la época. Ese era el entretenimiento. Y ya durante los años del bachillerato asistía a las sesiones de matiné, que eran a las 3 de la tarde. Debo decirlo, cuando no jugaba el Cúcuta Deportivo, porque en esa época el campeonato profesional de fútbol hacía que un domingo el Cúcuta Deportivo jugara de local y el otro domingo como visitante. De manera que uno alternaba entre el fútbol y el cine, y el Teatro Zulima era nuestro epicentro para el cine y para esas sesiones de matiné. Y era maravilloso. Uno esperaba el domingo y estaba pendiente de las películas que se iban a pasar. Y ya después, o no, diría que en forma concomitante, tanto en primaria como en bachillerato, a final de año, no solo el Colegio Calazán, sino muchos colegios desarrollaban en el Teatro Zulima su acto final. Ahí se entregaban los reconocimientos, diplomas, etcétera. Había toda una programación con oratorias, recitales, poesía, pequeños actos de teatro, en fin. Y ya después recuerdo el Teatro Zulima también con mucho cariño porque asistía a conciertos, a obras de teatro, a multiplicidad de espectáculos, y nada más grato que saber que la Fundación Cerámica Italia y que la extraordinaria junta directiva que la orienta está pendiente, trabajando en permanencia por darle el alcance, la grandeza, el significado al teatro, porque es un ícono de la historia de Cúcuta y de verdad que ojalá tengamos oportunidad de estar muchísimas veces más en ese lugar maravilloso que entrelaza infancia, adolescencia, adultez y que, repito, ha servido, sirve y servirá de escenario a distintas generaciones porque muestra y refleja cultura, entretenimiento, en fin, alegría, contento, goce. Gracias, Fundación Cerámica Italia, y gracias, Junta Directiva, por lo que hace. Listo, muchísimas gracias, doctor Jaime, por esta anécdota que nos entrega, recordándole a todos los seguidores, a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, desde Teatro Zulima Cúcuta, desde Fundación Cerámica Italia, recordarles que aquí está la fundación que quiere mantener activo y que quiere mantener este espacio para la cultura del norte de Santander, y este espacio también para todos aquellos eventos corporativos o públicos que se desarrollen para la comunidad en general. Esperamos seguir siendo un aporte a todos esos proyectos socioculturales que se vengan avanzando en la ciudad de Cúcuta, en su área metropolitana. Y asimismo, pues les damos las gracias por estar aquí presentes en este cuarto capítulo, por haberse ilustrado cada uno de ustedes con esta historia que nos contó el doctor Jaime Buenahora Febres en la noche de hoy. También por habernos visualizado hace ya 15 días, donde pues dábamos la promoción con el doctor Julio García Herreros sobre lo que fue y lo que acabamos de vivir, porque también estuvimos allí presentes en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, de lo que fue esta 17ª versión de la Fiesta Internacional del Libro de Cúcuta. Esperamos que se sigan desarrollando más eventos de este calibre en norte de Santander. Esperamos que puedan asistir a los próximos eventos que ya estamos programando desde el Teatro Zulima, y esperamos asimismo que cada uno de nosotros
nos coloquemos este compromiso, asumamos esta responsabilidad en este año 2021 y que sea conocer un poco más de la historia de nuestro departamento, conocer un poco más de esas vivencias del cucuteño e ir mejorando poco a poco nuestras ideas y nuestra educación a partir de los antepasados nuestros. A todos ustedes les deseamos una feliz noche, que tengan todos un excelente fin de semana y recuerden, nos pueden visualizar dentro de 15 días en un nuevo capítulo del Culturízate, en donde seguiremos abordando ya con los actores principales, con aquellos dirigentes que están organizando de lleno esta actividad que se va a llevar a cabo la primera semana de octubre en conmemoración al Bicentenario, que como les recuerdo se va a desarrollar algunas actividades desde el Teatro Zulima, otras actividades desde puntos claves de la ciudad y una actividad principal desde la Casa Histórica del General Santander. Para todos ustedes les deseamos una feliz noche.